Saben, personal, tardé mucho tiempo en armarme de valor para venir aquí al foro a compartir lo que pasó en mi vida, porque hablar del pasado todavía remueve heridas que cicatrizaron, pero que dejaron marcas profundas en mi espíritu. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elías, y hoy escribo desde un lugar de paz, pero mi historia comienza en un escenario de cenizas y silencio absoluto, allá en el interior, en una época donde mi única compañía era el hambre y el polvo de los caminos de tierra. Yo era apenas un niño cuando perdí a mis padres, y aquella ausencia no fue solo una nostalgia, fue como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mis pies, dejándome flotando en un mundo que parecía no haber sido hecho para niños como yo. En aquella fase, yo vivía lo que muchos llaman invisibilidad social, pero que yo sentía en la piel como un frío constante en el alma, como si fuera un error que nadie sabía dónde colocar o cómo arreglar. La vida de un huérfano pobre en aquel pueblo era un ejercicio diario de supervivencia y de tragar la propia dignidad para conseguir un pedazo de pan viejo o un rincón para dormir que no fuera a la intemperie total. Recuerdo vivamente cómo caminaba por las calles, sintiendo que mi cuerpo ocupaba un espacio que molestaba a los demás, viendo a las personas desviar la mirada como si mi pobreza fuera algo contagioso o una mancha en el paisaje hermoso de la ciudad. Trabajaba desde que salía el sol, haciendo tareas pesadas que ningún niño debería conocer, cargando fardos que eran más grandes que mi propia fuerza física, pero la carga más pesada era la de no pertenecer a nadie ni a ningún lugar. No tenía una casa, tenía lugares donde me permitían quedarme, y esa sensación de ser un eterno visitante indeseado moldeó la forma en que comencé a conversar con Dios, en medio de aquel abandono que parecía no tener fin. La indiferencia de las personas a mi alrededor era algo que dolía mucho más que la barriga vacía, porque era un dolor que no se pasaba con un poco de agua o un descanso rápido a la sombra de un árbol. En el pueblo, yo era solo el niño huérfano, aquel al que los adultos miraban con una mezcla de lástima distante y desprecio disfrazado, como si mi existencia fuera un recordatorio incómodo de que el mundo no siempre es justo. Notaba cómo las madres atraían a sus hijos hacia sí cuando yo pasaba, como si yo pudiera enseñarles algo malo, cuando en realidad yo solo quería una mirada que no fuera de juicio o de absoluta frialdad. Aquella sociedad era un reflejo de cómo la falta de empatía logra deshumanizar a alguien, transformando a un niño en un objeto de explotación o en un estorbo que todos preferían fingir que no veían. Me sentía como una sombra que caminaba entre los vivos, alguien que estaba allí físicamente, pero que no tenía voz y cuyas lágrimas no parecían tener valor para nadie más que para mí. Dentro de ese aislamiento emocional, terminé desarrollando una relación muy peculiar con el Creador, una fe que no venía de libros ni de sermones bonitos que oía de lejos en la puerta de la iglesia. Mi conversación con Dios era cruda, directa y muchas veces llena de preguntas que quedaban flotando en el aire, sin ninguna respuesta inmediata, pero sentía que debía seguir llamándolo para no enloquecer del todo. Hablaba con el cielo como si estuviera hablando con un padre que viajó muy lejos y que tal vez hubiera olvidado el camino de vuelta a casa, pero que aún así amaba al hijo que dejó atrás. Era una espiritualidad construida en el vacío, en el silencio ensordecedor de las noches frías, donde solo tenía mi propia respiración y el ruido de los grillos para me recordar que todavía estaba vivo. No pedía milagros grandiosos ni riquezas, solo pedía que, en algún momento de aquella jornada tan ardua, Él me mostrara que no me estaba viendo solo como un resto por todo el mundo. Hubo una fase específica en la que comencé a trabajar para un hombre llamado Don Ramiro, uno de los sujetos más ricos e influyentes de aquella región,
pero que poseía un corazón que parecía estar hecho de la misma piedra de las montañas. El trabajo era agotador. Consistía básicamente en pasar el día entero bajo un sol abrasador, limpiando terrenos o cargando sacas de alimentos que dejaban mis hombros en carne viva y mis manos llenas de callos precoces. Don Ramiro no veía a un ser humano frente a él. Veía solo una herramienta barata que podía usar hasta el límite del agotamiento, pagándome una cantidad que apenas alcanzaba para comprar un puñado de harina y algunos granos. Recuerdo cómo me observaba con una mirada gélida mientras yo sudaba, sin ofrecerme nunca un vaso de agua o una palabra de aliento, reforzando en mí la idea de que el mundo era un lugar hostil, donde la justicia era un lujo para pocos. Aún así, valoraba cada centavo y cada grano que conseguía, guardando lo poco que tenía como si fuera un tesoro real, pues sabía el precio de cada gota de sudor derramada. Cierto día, sin embargo, ocurrió algo que me derribó de una forma que el trabajo pesado nunca había logrado hacer, golpeando el núcleo de mi poca dignidad que aún intentaba preservar con tanto esfuerzo. Acababa de recibir mi pago en comida, un poco de pan y algunos restos que serían mi banquete tras un día entero de ayuno forzado, y estaba sentado en un rincón intentando recomponerme. Fue cuando un grupo de chicos de la ciudad, muchachos que tenían casas y familias, se acerca a mí con sonrisas malvadas y miradas que desbordaban un tipo de crueldad que solo el tedio y la falta de límites pueden generar. Sin que yo pudiera reaccionar, patearon mi comida, tirándolo todo a la tierra sucia, y comenzaron a reírse de mi expresión de choque mientras pisoteaban lo que sería mi sustento de aquella noche. Se burlaban de mi condición de huérfano, gritando palabras que cortaban más que una navaja, y en aquel momento, viendo mi pan mezclado con el polvo, sentí que había llegado al fondo del pozo de mi existencia. Me quedé allí parado, mirando la tierra, sintiendo el gusto amargo de la injusticia subir por mi garganta, mientras las risas de aquellos chicos aún resonaban por los callejones del pueblo, como si fueran truenos de escarnio. El hambre física, que antes era un dolor agudo, se transformó en un vacío espiritual tan profundo que apenas podía respirar, y por un instante, la voluntad de dejar de ser bueno pareció la única salida lógica en aquel mundo cruel. Me pregunté, con lágrimas calientes corriendo por mi rostro sucio de polvo, ¿por qué Dios permitía que lo poco que un huérfano tenía fuera arrancado de forma tan gratuita y perversa por quien ya lo tenía todo? Era el punto de ruptura, el momento exacto en que la amargura intenta echar raíces en el corazón, y me vi apretando las manos vacías, sintiendo el peso de una soledad que ninguna palabra humana podría describir. En aquel silencio que siguió a la humillación, estaba listo para dejar que la revuelta tomara el control, creyendo que la bondad era solo una debilidad que me convertía en un blanco fácil para la maldad ajena. Sin embargo, en medio de aquella tempestad de pensamientos sombríos, un recuerdo muy antiguo y dulce comenzó a emerger de las profundidades de mi memoria, como la luz de una vela encendida en una habitación oscura y fría. Me acordé del rostro de mi madre, de sus ojos cansados, pero llenos de una paz que nunca entendí, y de las palabras que me decía cuando aún teníamos una mesa donde sentarnos, por más sencilla que fuera. Ella siempre me enseñó que el carácter de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de ofrecer cuando no le queda absolutamente nada más que su propia humanidad. Su voz parecía susurrarme al oído que la escasez era la prueba final del alma, y que dar lo que nos hace falta es el único gesto que realmente toca el corazón del Creador. Fue ese flashback emocional lo que detuvo mi mano antes de que cometiera algún acto de rabia, trayendo de vuelta la esencia de aquel niño que, a pesar de todo, aún quería creer que el amor tenía la última palabra. Con el eco de las palabras de mi madre aún resonando dentro de mí,
Me levanté y comencé a caminar sin rumbo, intentando alejar la imagen de mi pan pisoteado y la sensación de que el mundo era solo un lugar de dolor. Mis pies me llevaron a la orilla del río que cortaba los límites del pueblo, un lugar donde la naturaleza parecía ser la única que no me juzgaba ni me cobraba nada a cambio de su belleza. Mientras me acercaba a la margen, divisé la figura de un hombre anciano, un anciano que parecía tan desgastado por el tiempo como las piedras que lo rodeaban en aquella tarde silenciosa y calurosa. Estaba sentado de forma humilde, con la ropa raída y una mirada que cargaba un cansancio que reconocí de inmediato, pues era el mismo cansancio que habitaba en mis propios huesos desde que tuve uso de razón. El hombre no me pidió nada de inmediato, pero su presencia allí, en aquel estado de fragilidad absoluta, removió algo que estaba guardado en lo más profundo de mi alma, despertando una compasión que el hambre no había logrado borrar de mí. Aquel anciano tenía manos temblorosas y una piel que parecía papel pergamino, marcada por surcos profundos que contaban historias de muchas décadas de caminar bajo el sol y bajo la lluvia de aquella vida difícil. Me miró con una mansedumbre que nunca había visto en ninguno de los habitantes de la ciudad, y su voz, cuando finalmente salió, era un susurro ronco que parecía provenir de una paz que yo no alcanzaba a comprender. Me explicó que estaba en un largo viaje y que no había comido nada en días, sintiendo que sus fuerzas se agotaban justamente allí, en aquel punto aislado del camino por donde nadie solía pasar. Miré mis manos y recordé que milagrosamente aún quedaba un pequeño trozo de pan que había logrado salvar de las patadas de aquellos chicos, escondido en el fondo de mi bolsillo como un último refugio. En aquel momento hubo un duelo silencioso dentro de mí, pues aquel pan era todo lo que tenía para garantizar que no me desmayaría de debilidad antes de encontrar un lugar donde dormir en aquella noche oscura. La lucha interna que libré en aquel instante fue algo que jamás olvidaré, porque cada fibra de mi cuerpo gritaba de hambre y me suplicaba que guardara aquel último trozo para mí. Miraba a aquel señor, que parecía estar a un paso de desfallecer, y luego miraba el pan aplastado, sintiendo el peso de una decisión que definiría quién era yo realmente ante Dios y ante mí mismo. El egoísmo intentaba susurrar que ya había sufrido demasiado, que solo era un huérfano abandonado y que nadie podría culparme por pensar en mi propia supervivencia en primer lugar. Pero, mientras observaba el temblor en las manos de aquel anciano, algo mucho más fuerte que el hambre física comenzó a arder en mi pecho. Una necesidad de no dejar que la indiferencia que yo tanto sufrí se repitiera a través de mí. Me di cuenta de que, si negaba ese alimento, me volvería exactamente igual a las personas que me humillaron en la ciudad, cerrando mi corazón al dolor del prójimo a causa de mi propio dolor acumulado. Finalmente, con un gesto que pareció sacar las últimas fuerzas que tenía, extendí la mano y entregué el pan a aquel hombre, sintiendo una paz extraña e inmediata inundar mi ser conforme él aceptaba la oferta. No dije muchas palabras, solo murmuré que él lo necesitaba más que yo, y por un momento el tiempo pareció detenerse en aquella orilla del río, mientras el sol comenzaba a despedirse en el horizonte. El anciano tomó el trozo de pan con una reverencia que me dejó confundido, como si le estuviera entregando un banquete digno de reyes, y sus ojos brillaron con una luz que nunca vi en ningún ser humano. En aquel silencio compartido, sentí que algo sobrenatural estaba ocurriendo, un cambio en la atmósfera que hizo que el viento dejara de soplar y el ruido de las aguas se convirtiera en una melodía suave y reconfortante. Estaba allí, con las manos vacías y el estómago rugiendo, pero extrañamente me sentía más lleno y más fuerte que en todos los días en que comí el pan amargo de la humillación servido por don Ramiro.
Mientras aquel señor se llevaba el trozo de pan a la boca, esperaba ver solo a un hombre saciando su hambre. Pero lo que ocurrió a continuación desafió toda la lógica que yo conocía sobre el mundo. Su figura comenzó a cambiar ante mis ojos, no de una forma aterradora, sino como si una luz suave e intensa emanara de sus poros, iluminando la orilla del río. Las ropas que antes eran trapos sucios y rasgados, parecían ahora tejidas con la propia claridad del atardecer, y la debilidad que emanaba de él dio lugar a una presencia que desbordaba autoridad y un amor indescriptible. Caí de rodillas, no por miedo a ser castigado, sino porque mi cuerpo simplemente reconoció que estaba ante algo sagrado, algo que había buscado en cada oración silenciosa hecha en las noches de frío. El anciano ya no era un viajero cansado, sino la manifestación de una divinidad que eligió la forma más humilde para probar la sinceridad de un corazón que el mundo ya había intentado corromper de todas las formas posibles. Él me miró y por primera vez en la vida sentí que alguien me estaba viendo de verdad, atravesando todas las capas de suciedad, de pobreza y de tristeza que la vida había puesto sobre mí. Su voz ya no era un susurro ronco, sino un sonido profundo que parecía vibrar dentro de cada célula de mi cuerpo, trayendo un consuelo que nunca había experimentado ni en mis mejores sueños. Me llamó por mi nombre y dijo que cada lágrima que derramé en el secreto de mi abandono había sido recogida y guardada, y que mi silencio ante la injusticia no había sido olvidado por él. En aquel momento entendí que toda mi trayectoria de dolor no era un castigo o un error del destino, sino un proceso de pulido para que pudiera reconocer su presencia en la vulnerabilidad absoluta. Dios me estaba diciendo, sin necesidad de templos o rituales, que Él siempre había estado caminando a mi lado en los días de sol abrasador y en las noches en que dormía a la intemperie, solo esperando el momento en que mi bondad florecería en la escasez. Aquellas palabras penetraron en mi alma de una manera que es imposible describir para quien nunca ha sentido la presencia del Creador llenando cada espacio vacío del pecho de una sola vez. Él me explicó que el silencio que yo tanto cuestionaba no era ausencia, sino un espacio sagrado donde mi carácter estaba siendo forjado como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. Cada momento en que elegí no devolver la violencia, cada vez que trabajé honestamente bajo el látigo de la indiferencia de don Ramiro, todo aquello estaba siendo registrado en un libro que no es escrito por hombres. El Señor me mostró que mi fe, aun siendo tímida y nacida del desespero, era lo que me mantenía conectado al cielo, y que Él se sentía orgulloso del niño que prefirió el hambre a la pérdida de su propia esencia. Entendí, finalmente, que Dios no se manifiesta solo en los grandes milagros que todos ven, sino principalmente en los pequeños gestos de resistencia espiritual que nadie nota, transformando nuestro dolor en un testimonio vivo de su fidelidad constante. Mientras él hablaba, algo extraordinario comenzó a ocurrir con el pequeño trozo de pan que yo había entregado de corazón abierto, en un fenómeno que parecía doblar las leyes de la naturaleza ante mis ojos. Lo que era solo una sobra aplastada y seca comenzó a multiplicarse de forma suave, transformándose en una cesta desbordante de un alimento que exhalaba un perfume que nunca sentí en ninguna panadería de la tierra. No era solo una multiplicación física de panes, sino una representación simbólica de que todo lo que entregamos a Dios con amor y sacrificio regresa a nosotros de una forma infinitamente mayor y más pura. Miraba aquella abundancia y ya no sentía la codicia o el miedo de que faltara mañana, pues su presencia traía una seguridad que ningún almacén de comida o cuenta bancaria llena podría proporcionar. El milagro estaba ocurriendo fuera, en la cesta llena,
Pero el milagro verdadero estaba ocurriendo dentro de mí, donde la escasez de esperanza estaba siendo sustituida por una certeza inquebrantable de que jamás volvería a estar solo. La visión de aquel alimento multiplicándose ante mí fue como si el propio cielo estuviera descendiendo a la tierra para decirme que mi cuenta con el sufrimiento había sido pagada y que una nueva estación estaba comenzando. El Señor miró la cesta y luego a mí con una sonrisa que parecía contener todo el calor del sol sin quemar, y me dijo que aquel pan era el símbolo de mi victoria sobre el egoísmo. Me explicó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos para protegernos del mañana, sino en el valor de vaciar las manos hoy a favor de quien tiene menos que nosotros. En aquel momento, el hambre que sentía desapareció por completo, no porque hubiera comido, sino porque mi alma estaba siendo alimentada por una gloria que ningún banquete terrenal podría ofrecer. Entendí que el milagro no era para hacerme rico o poderoso a los ojos del pueblo, sino para mostrarme que el dueño de todo estaba cuidando cada detalle de mi vida, desde el aire que respiraba hasta el pan que decidía compartir. Poco después de esta revelación, la luz intensa comenzó a disiparse suavemente, volviendo a la forma de aquel anciano humilde, pero ahora con un semblante que desbordaba una dignidad celestial que nunca olvidaría. Me dio un último consejo, diciendo que el camino aún tendría sus desafíos, pero que debía caminar con la cabeza erguida, pues el sello de Dios estaba sobre mi historia de superación. Con un gesto sencillo de despedida, comenzó a alejarse por el sendero que bordeaba el río, y me quedé allí, parado, viendo su silueta perderse en el horizonte, mientras las primeras estrellas comenzaban a surgir en el cielo. Miré mis manos y ya no parecían las manos de un huérfano abandonado, sino las manos de alguien que había tocado lo divino a través de un gesto de bondad pura. La cesta de panes seguía allí, física y real, como una prueba concreta de que todo aquello no había sido un delirio de mi mente agotada por el hambre, sino un encuentro real con el Creador que se disfraza en la necesidad ajena. Aquella noche no volví al lugar donde solía esconderme del frío con el mismo espíritu de antes, pues algo dentro de mí había sido transformado de forma definitiva y absoluta. Cargaba la cesta de panes conmigo, pero lo que realmente pesaba, de un modo bueno y ligero, era la certeza de que mi invisibilidad ante los hombres no significaba nada comparado con la atención que Dios me dedicaba. Al caminar por las mismas calles que horas antes habían sido escenario de mi mayor humillación, ya no sentía el deseo de encogerme o de desviar la mirada para no molestar a los vecinos. Había una dignidad nueva en mi postura, un brillo en mis ojos que venía de una fuente que nunca más se secaría, y me di cuenta de que la pobreza material ya no tenía el poder de me definir como persona. Dormí bajo las estrellas, pero por primera vez en la vida, la intemperie parecía el techo de un palacio y el suelo duro parecía un lecho de descanso, porque sabía que el Señor del universo estaba velando mi sueño. Para terminar este testimonio mío, me gustaría que miraras tu propia vida hoy y te dieras cuenta de que la historia de Elías no es solo la historia de un niño huérfano de un pueblo lejano, sino que es tu historia también. Todos nosotros, en algún momento, nos sentimos como si estuviéramos solos en aquella orilla de río, sosteniendo nuestro último trozo de esperanza y preguntándonos si el cielo realmente sabe por lo que estamos pasando. El desenlace de mi camino no fue la riqueza súbita, sino el descubrimiento de que nunca fui un olvidado, sino un elegido, para manifestar que la luz brilla más fuerte donde la oscuridad intentó prevalecer. Si estás cansado, si el mundo ha sido duro contigo, o si la indiferencia de las personas ha herido tu alma, sabe que el Señor sigue caminando por los senderos solitarios, listo para revelarse a quien mantiene el corazón abierto.
La solución para tu angustia puede no venir de donde esperas, pero vendrá con la certeza de que hubo un propósito en cada lágrima derramada y en cada día de espera silenciosa.